Elegido, ¿por qué se te acelera el corazón al tomar ciertas decisiones? ¿Por qué surge esa opresión en el pecho justo cuando estás a punto de entrar en ciertos lugares o responder a un mensaje? No es paranoia, es protección divina. Dios ha puesto en ti un radar espiritual que detecta el peligro incluso antes de que tu mente lo comprenda. Pero ¿cuántas veces en los últimos meses, semanas o días te ha dado la alarma y aún así has decidido seguir adelante? Y luego, horas, días o semanas después, te sientes exhausto, vacío, privado de lo más preciado, tu paz, tu alegría, tu fuerza. El enemigo es un estratega. Ha estudiado tus patrones durante años. Sabe exactamente qué cebo usar para drenar tu energía. Conoce los detonantes que hacen explotar tu ansiedad. Identifica con precisión quirúrgica a las personas y situaciones que actúan como drenajes por donde fluye tu unción. Y lo peor, usa tu propia bondad contra tu propia esencia. Transforma tu generosidad en una debilidad explotable. Convierte tu deseo de complacer en una herramienta de manipulación. Y mientras esto sucede, ese susurro interior grita cada vez más fuerte, pero es cada vez más ignorado. Los elegidos de Dios cargan con una responsabilidad que muchos no comprenden. No pueden permitirse vivir en piloto automático, cediendo parte de sí mismos a cada paso. Hay un llamado mucho mayor sobre sus cabezas, y este llamado les exige aprender a discernir entre lo que consume y lo que edifica. Necesitan desarrollar una sensibilidad sobrenatural para percibir cuándo se están agotando y tener la valentía de cortar de raíz todo lo que absorbe la esencia divina que llevan. Porque cuando los elegidos desperdician su energía en las batallas equivocadas, no solo pierden una batalla personal, sino que retrasan el propósito eterno que Dios necesita manifestar a través de ellos. Piensa en las últimas veces que sentiste esa fatiga inexplicable, no la física, sino la que ninguna cantidad de sueño puede aliviar. Ese cansancio que te pesa incluso después de un día de descanso. Ahora, traza una línea entre esos momentos y las personas con las que estuviste, las conversaciones que tuviste, los lugares que frecuentaste, el contenido que consumiste. Descubrirás un patrón aterrador. Siempre hay un denominador común. Siempre hay algo o alguien actuando como un vampiro energético, y tu corazón lo sabía desde el principio. Pero quizás por miedo a parecer orgulloso, quizás por no querer lastimar a nadie, quizás porque creías que necesitabas ser lo suficientemente fuerte para soportarlo todo, seguiste alimentando lo que deberías haber cortado. Dios no te creó para ser una fuente de energía para la oscuridad. No te diseñó para servir de combustible a planes malvados. Cuando entregas tu fuerza al enemigo, ya sea a través de relaciones tóxicas, pensamientos destructivos, hábitos de autosabotaje o preocupaciones infructuosas, literalmente le estás dando poder al adversario para que trabaje en contra de tu propio destino. Cada segundo que pasas dándole vueltas a los agravios es munición que le ofreces a tu oponente. Cada hora que pierdes comparándote con otros en redes sociales es tiempo que podrías invertir en tu desarrollo. Cada conversación que te hace sentir peor que antes es un pacto silencioso con la mediocridad. Reconocer esto duele, revive heridas que preferimos mantener ocultas. Pero los elegidos no tienen el privilegio de vivir en la negación. Necesitan afrontar la verdad de frente, por incómoda que sea. Han sido cómplices involuntarios de su propio debilitamiento. Y esta comprensión no viene a condenar, sino a liberar, porque solo lo que primero se reconoce puede transformarse. Solo lo que primero se expone a la luz puede sanar. Atención, elegidos. Miles de personas ya están usando estos materiales y viviendo experiencias profundas. Yo los usé en momentos decisivos de mi vida,
Ahora es tu turno. Consigue el tuyo también. Haz clic en el enlace del primer comentario y en la descripción de este video. Cuando Dios infundió vida en cada uno de sus elegidos, les dio una brújula interior que siempre apunta al norte verdadero. Esta brújula es tu corazón, regenerado por el Espíritu Santo. Nunca te engaña, nunca te señala en la dirección equivocada. Cuando algo o alguien no es adecuado para su destino, esta brújula tiembla, se desvía y advierte. El problema es que vivimos en una generación a la que se le ha enseñado a ignorar la intuición, a desconfiar de su propio discernimiento y a delegar las decisiones a cualquiera que parezca tener una respuesta inmediata. Y en este proceso, perdemos la conexión con la voz más importante que existe, la que Dios usa para guiarnos desde adentro hacia afuera. ¿Cuántas oportunidades maravillosas dejaste pasar por estar demasiado ocupado intentando que funcionara algo que tu corazón ya había rechazado desde el principio? ¿Cuántas puertas se cerraron no porque Dios las cerrara, sino porque tus manos estaban tan llenas de cosas malas que no pudiste aferrarte a lo correcto cuando apareció? Los elegidos necesitan aprender algo urgente. Cargar con menos no siempre es falta de fe, a veces es obediencia, a veces es sabiduría, a veces es la única manera de hacer espacio para recibir las cosas nuevas que Dios ha preparado. Al enemigo le encantaría que terminaras este momento sin tomar decisiones concretas. Le encantaría que cerraras esta página pensando que el mensaje es hermoso, pero sin aplicar nada en la práctica. Porque sabe que la información sin transformación es solo entretenimiento espiritual. Sabes que puedes seguir agotando tus fuerzas mientras solo estás de acuerdo mentalmente con las verdades, pero no las pones en práctica. Así que la pregunta que no puede quedar sin respuesta es: ¿qué harás diferente de ahora en adelante? ¿De qué persona, pensamiento, hábito o situación finalmente tendrás el valor de cortar porque tu corazón te ha advertido 1000 veces que te está haciendo daño? Si reconoces que eres uno de los elegidos de Dios y sentiste cada palabra penetrar profundamente en tu alma, díselo en los comentarios. No escribas un simple acuerdo, sino comparte cuál ha sido tu mayor pérdida de energía y qué decisión tomarás hoy para recuperar tus fuerzas. Porque cuando los elegidos se fortalecen mutuamente con testimonios reales, crean una ola de transformación que el enemigo no puede contener. Observa los últimos 6 meses de tu vida. ¿Cuántas veces saboteaste tus propios logros? ¿Cuántas veces estabas a punto de dar un paso gigantesco y de repente esa voz te susurró que no eras capaz, que no lo merecías, que ibas a fracasar? Y peor aún, ¿cuántas veces te lo creíste? No se trata de una simple inseguridad, es una estrategia de guerra espiritual tan bien planeada que convence a la víctima de hacerse cómplice de su propio fracaso. El enemigo ha descubierto algo devastador. No necesita atacarte directamente si puede hacer que te ataques a ti mismo. Y ha funcionado a la perfección. Cada vez que te comparas con alguien en redes sociales y te sientes inferior, has cedido un poco de tu paz. Cada vez que recuerdas un error del pasado y te condenas por algo que Dios ya ha perdonado, le estás dando munición al acusador. Cada vez que te miras al espejo y solo ves defectos en una creación que Dios llamó obra maestra, estás de acuerdo con la mentira y en desacuerdo con el Creador. ¿Te parece contundente esta afirmación? Tiene que serlo, porque los elegidos están perdiendo batallas no por falta de poder, sino por falta de conciencia. Están siendo derrotados no por enemigos externos, sino por acuerdos internos que hicieron sin darse cuenta. Dios ha puesto en cada elegido un sistema de alerta que funciona mejor que cualquier tecnología humana. Esa incomodidad en el estómago cuando estás a punto de ceder al miedo no es solo dramatismo.
Esa sensación de vacío tras pasar horas navegando por las noticias que consumen la vida de otras personas no es una exageración. Esa pesadez inexplicable tras hablar con cierta persona no es tu imaginación. Es el Espíritu Santo intentando mostrarte a través de los frutos donde estás perdiendo tu esencia. Pero ha sido más fácil tratar los síntomas que abordar la causa, ¿no? Es más cómodo continuar con los mismos patrones de autosabotaje que afrontar la incomodidad del cambio. Los elegidos cargan con una responsabilidad abrumadora cuando se comprende plenamente. No fueron llamados simplemente a sobrevivir espiritualmente, sino a dominar, a gobernar las circunstancias, a vivir con autoridad. Y la verdadera autoridad comienza con el autogobierno. ¿Cómo puedes gobernar las fuerzas externas si no puedes gobernar tus propios pensamientos? ¿Cómo puedes ejercer dominio sobre las situaciones si permites que las emociones descontroladas determinen todas tus decisiones? ¿Cómo puedes ser un instrumento de transformación en el mundo si permaneces atrapado en ciclos autodestructivos? La amargura que albergas hacia la persona que te lastimó hace años no le hace daño, solo hiere a quien la carga. Ese resentimiento que alimentas, creyendo protegerte de futuras decepciones, solo construye prisiones cada vez más cerradas. Y mientras inviertes energía emocional en darle vueltas al pasado o anticipando catástrofes futuras, el presente se te escapa. Las oportunidades aparecen y desaparecen. Las personas adecuadas se cruzan en tu camino, pero no puedes conectar porque estás demasiado ocupado con fantasmas. Se abren puertas, pero no las ves porque tu visión está nublada por lágrimas de autocompasión. Hay una verdad liberadora que duele antes de sanar. Nadie puede robar lo que no se le ofrece. El enemigo no tiene el poder de simplemente quitarte la fuerza. Necesita que de alguna manera les des permiso. Y este permiso llega de maneras tan sutiles que a menudo ni siquiera lo notas. Llega cuando eliges ver contenido que sabes que te provocará ansiedad. Aparece cuando entras en esa conversación que sabes que no te llevará a ninguna parte. Se manifiesta cuando aceptas esa invitación, aunque sientas que deberías rechazarla. Y con cada pequeña concesión se pierde un poco más de territorio. Pero la misma voz que da este diagnóstico inquietante también trae una sanación poderosa. Todo lo perdido puede recuperarse. Todo territorio cedido puede reclamarse. Toda fuerza agotada puede restaurarse. No mediante el esfuerzo propio, sino mediante la entrega consciente al gobierno de Dios en la vida. Cuando los elegidos finalmente despiertan a sus patrones autodestructivos y deciden cooperar con el Espíritu Santo en lugar de resistirse, las transformaciones que tomarían años ocurren en días. El primer paso en esta recuperación es brutalmente simple: reconocimiento. Deja de culpar a las circunstancias, a las personas, al pasado, a la genética, a la crianza. Todo eso puede haber influido en las cosas, pero nada tiene el poder de determinarlas. La determinación proviene de las decisiones que tomas hoy con la conciencia que tienes hoy. Y si estás leyendo esto, viendo esto, tu conciencia se está expandiendo ahora mismo. ¿Qué harás con esta expansión? ¿Seguirás por el mismo camino o tendrás el coraje de cambiar de dirección? Los elegidos ya no pueden permitirse vivir en la negación. El tiempo apremia. El llamado es demasiado urgente. El mundo necesita demasiado lo que llevan consigo como para seguir desperdiciando energía en enemigos imaginarios, mientras el verdadero adversario trabaja en las sombras. Ha llegado el momento de dejar de ser la presa y asumir la identidad del cazador, de dejar de ser la víctima y abrazar la postura del vencedor, de pasar de la defensiva a la ofensiva. ¿Qué patrón de autosabotaje necesitas eliminar hoy en tu vida? ¿Qué acuerdo con la mediocridad te atreverás a romper ahora?
Escribe en los comentarios, no una excusa de por qué ha sido difícil, sino una declaración de lo que harás de manera diferente. Porque cuando los elegidos empiezan a hablar de sí mismos, en lugar de aceptar narrativas derrotistas, comienza una revolución. Y esta revolución puede transformar no solo tu historia, sino la de todos los que observan tu cambio. Atención, elegidos. Miles de personas ya están usando estos materiales y viviendo experiencias profundas. Yo los usé en momentos decisivos de mi vida. Ahora es tu turno. Consigue el tuyo también. Haz clic en el enlace del primer comentario y en la descripción de este video. Mientras te preocupas por lo obvio, lo invisible determina el desenlace de tu vida. Mientras luchas contra lo que ves, lo que no ves gana terreno. Hay una guerra en marcha por algo mucho más valioso que el dinero o el reconocimiento, tu energía vital. Esa fuerza inexplicable que te impulsa a levantarte incluso cuando todo te dice que te rindas. Ese espíritu sobrenatural que te impulsa a volver a intentarlo después de 1000 caídas. Esa paz inquebrantable incluso en medio del caos. Eso es lo que está en juego, y la mayoría de las veces la entregas voluntariamente sin darte cuenta. Esa conversación que parecía inofensiva, pero te dejó exhausto, no fue casualidad. Ese ambiente que frecuentas por obligación, pero del que siempre sales peor que cuando llegaste, no solo es incómodo. Esa relación que mantienes por culpa, pero que te quita toda la alegría, no solo es complicada. Son portales, puntos de acceso a través de los cuales el adversario ha drenado sistemáticamente lo que Dios ha depositado en ti. Y lo más aterrador es que has mantenido estos portales abiertos por miedo a parecer egoísta, orgulloso o insensible si los cerrabas. Los elegidos necesitan comprender una verdad que contradice toda la cultura religiosa actual. Preservar la energía no es falta de amor. Proteger la paz no es ausencia de compasión. Poner límites no es un defecto de carácter. De hecho, es todo lo contrario. Es el amor propio lo que permite amar genuinamente a los demás. Es la paz interior la que permite ser un pacificador externo. Son los límites saludables los que crean espacio para relaciones verdaderas. Porque nadie puede dar con el tanque vacío. Nadie puede apoyar a otros cuando se están hundiendo. Tu corazón nunca te engañó en eso. ¿Recuerdas aquella primera vez que sentiste que algo andaba mal en esa amistad? Pero lo dejaste ir porque no querías juzgar. ¿Recuerdas aquella primera advertencia sobre ese compromiso? Pero la aceptaste porque no querías decepcionar. ¿Recuerdas aquella primera inquietud sobre ese camino? Pero lo seguiste porque todos decían que era la decisión correcta. Y cada vez que ignorabas esas señales, creabas un patrón de desconexión con tu radar interno, hasta que llegaste al punto en que ya no escuchabas las advertencias, tan ensordecido estabas por los debería, necesidad y tenía que de la presión externa. Pero Dios no te pide permiso para restaurar esa sensibilidad, simplemente lo hace. Y parte de ese proceso es incómodo porque implica ver con claridad lo que antes preferías mantener borroso. Implica reconocer que algunas personas en la vida son ladrones del destino, disfrazados de amigos, que algunos entornos son cementerios de sueños disfrazados de oportunidades, que algunas rutinas son cómodas prisiones disfrazadas de seguridad. Y reconocer todo eso requiere que hagas algo al respecto, no solo que aceptes mentalmente. Los elegidos fueron apartados para algo específico. No pueden mezclarse con todo. No pueden absorber ninguna influencia. No pueden permitir que cualquier voz llegue a sus oídos. Necesitan ser selectivos, perspicaces y vigilantes. Y esto no los hace mejores que nadie, sino que los hace conscientes del precio de la distracción.
porque cada minuto invertido en el lugar equivocado es un minuto robado del lugar correcto. Cada gota de energía gastada en dramas innecesarios es una gota que falta para lograr lo necesario. Al enemigo le encanta permanecer invisible. Le encanta que te centres solo en lo natural, mientras él opera imperturbable en el ámbito espiritual. Le encanta que pases años en terapia tratando los síntomas mientras ignoras las raíces espirituales. Le encanta que tomes medicamentos para la ansiedad sin cuestionar qué vacíos emocionales y espirituales están permitiendo que esta opresión entre. Porque mientras él solo trata los efectos sin abordar las causas, mantiene un acceso garantizado para seguir drenándote. Pero ha llegado el momento de cerrar esos portales de una vez por todas, y eso empieza con una honestidad brutal. ¿Qué personas en tu vida te quitan energía? ¿Qué entornos siempre te hacen sentir peor? ¿Qué hábitos sabotean tu paz? ¿Qué pensamientos consumen tu alegría? Haz una lista, no mental, sino escrita, porque lo que solo se queda en la cabeza es fácil de ignorar, pero lo que se plasma en el papel se vuelve demasiado concreto para negarlo. Y después de hacer esa lista viene lo más difícil: actuar, cortar, poner límites, decir que no, irse, bloquear, cancelar, rechazar, y cada vez que lo hagas te sentirás culpable. Oirás voces que te dirán que eres egoísta. Encontrarás resistencia externa e interna, pero recuerda, estás protegiendo lo que Dios ha puesto en ti. Estás preservando la fuerza que necesitarás para lo que viene. Estás honrando el llamado al cerrar el acceso no autorizado. Los elegidos que leen esto no están aquí por casualidad. Se les convoca a un nivel de vigilancia espiritual que la mayoría no puede soportar. Se les llama a vivir con una intencionalidad que perturba a quienes prefieren vivir en piloto automático. Se les aparta para un estándar que expone la mediocridad que los rodea, y esto costará amistades, generará malentendidos, a veces parecerá soledad, pero es el precio de la preservación, es el precio de la protección, es la inversión en la restauración. Así que declara ahora qué portal cerrarás hoy, qué relación tóxica tendrás el valor de terminar, qué ambiente dañino dejarás de frecuentar, qué hábito destructivo abandonarás para siempre. Comparte en los comentarios no solo el problema, sino también la solución que aplicarás. Porque cuando los elegidos empiezan a cerrar portales drenantes, el enemigo pierde el acceso, y cuando pierde el acceso, la restauración se acelera de forma sobrenatural. Te despiertas cansado, te acuestas cansado, pasas todo el día cansado, y no es cansancio físico, es algo más profundo, más pesado, más persistente. Es como si llevaras un peso invisible que nadie más ve, pero que te aplasta un poco más cada día. Lo has intentado todo: dormir más, vitaminas, ejercicio, una mejor alimentación. Nada funciona, porque el problema no está en tu cuerpo, está en tu alma, está en cómo has invertido tu energía en batallas que nunca te correspondieron. Los elegidos se enfrentan a una guerra diferente. No es solo contra la carne y la sangre, es contra estructuras invisibles que operan a través de personas, situaciones e incluso pensamientos. Y el enemigo ha descubierto algo devastador. No necesita destruir a los elegidos si puede mantenerlos ocupados. Solo necesita mantenerlos dando vueltas, luchando las batallas equivocadas, invirtiendo en campos áridos. Mientras tanto, demasiado exhaustos para darse cuenta de que el verdadero propósito permanece intacto. Piensa en cuántas veces has orado pidiendo más fuerza, pero ¿te has parado a pensar en qué se está gastando la fuerza que ya tienes? Es como tener un coche con el tanque pinchado. Puedes llenarlo cuanto quieras, pero no llegarás a ningún lado hasta que arregles la fuga. Y las fugas en la vida espiritual son sutiles. Son esas preocupaciones que Dios nunca te pidió que cargaras. Esas relaciones que te quitan más de lo que te aportan.
esas responsabilidades que asumiste simplemente porque nadie más las quería. Dios nunca quiso que cargaras con todo esto. Cuando dijo que su yugo es suave y su carga ligera, no exageraba. Estaba estableciendo un estándar. Demostraba que vivir en armonía con Él no es una carga abrumadora, sino una relación equilibrada. Pero en algún momento del camino, te creíste la mentira de que necesitabas demostrar tu valía mediante el sufrimiento, que la santidad se medía por la sobrecarga, que los elegidos eran los que más soportaban, no los que sabían qué cargar. Cada persona que mantienes en tu vida por lástima, en lugar de por propósito, es un peso innecesario. Cada compromiso que aceptas por culpa, en lugar de convicción, es una carga extra. Cada batalla que emprendes por orgullo, en lugar de por guía divina, es un desperdicio de munición. Y mientras cargas con todo esto, lo que realmente importa queda atrás. Los sueños que Dios plantó permanecen como semillas que nunca se convirtieron en árboles. Los talentos que recibiste están enterrados porque estás demasiado ocupado siendo útil a los demás, menos para el propósito eterno. Tu corazón lo sabe. Esa sensación de vivir en piloto automático no es depresión. Es una advertencia de que vas por mal camino. Esa falta de motivación no es pereza. Es la sabiduría del cuerpo que se niega a invertir energía en una dirección que el alma sabe que no lleva a ninguna parte. Ese impulso de renunciar a todo no es debilidad. Es un deseo legítimo de soltar por fin aquello a lo que nunca debiste aferrarte. Los elegidos viven una crisis que pocos pueden describir. Hacen mucho, pero logran poco. Ocupados, pero improductivos. Llenos de actividades, pero vacíos de plenitud. Y al enemigo le encanta este estado, porque mientras permanezcan en él, no representan una amenaza real. Puede que incluso tengan el título de elegidos, asistan a todos los servicios, sepan toda la teología, pero si están demasiado agotados para cumplir con su llamado, ¿qué importancia tienen en la práctica? Hay una invitación urgente de Dios para la vida ahora mismo. Detente. No dejes de vivir, pero deja de correr sin rumbo. Deja de decirle que sí a todo. Deja de cargar con lo que no es tuyo. Deja de pelear guerras que no te pertenecen. Deja de sacrificarte en altares que Dios nunca construyó. Y en el silencio de ese detente, oirás algo que no has oído en mucho tiempo. La voz suave y delicada que lleva años intentando redirigirte. Recuperar fuerzas no se trata solo de descansar más. Se trata de desperdiciar menos. Se trata de discernir dónde invertir cada gota de energía. Se trata de aprender el sagrado arte de decir no sin culpa. Se trata de reconocer que preservar la unción no es egoísmo, sino una sabia administración de lo que se te ha confiado. Porque al final, Dios no te preguntará a cuántas personas complaciste. Te preguntará si hiciste lo que te ordenó. Y para hacer lo que Él ordenó, necesitas fuerza, necesitas claridad, necesitas enfoque. Todo esto ha sido robado a través de miles de pequeñas filtraciones que se han normalizado. Pero normalizar el robo no lo hace menos robo. Y ha llegado el momento de detener cada filtración, recuperar cada fuerza agotada, reclamar cada territorio perdido. No mediante el esfuerzo humano, sino mediante la alineación divina. Los elegidos que están conectados con este mensaje saben exactamente de qué se trata, sienten el peso, reconocen el agotamiento, identifican a los ladrones. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Seguirás con el mismo patrón esperando resultados diferentes? ¿O tendrás el coraje de hacer las cosas de otra manera, incluso si eso significa decepcionar las expectativas de los demás? Escribe en los comentarios, ¿qué carga liberarás hoy? ¿Qué batalla dejarás de librar? ¿Qué fuga detendrás ahora? Porque cuando los elegidos comienzan a gestionar bien su propia energía,
Los milagros que estaban bloqueados comienzan a fluir. Hay pactos en la vida que nunca se firmaron, pero que son tan activos como cualquier contrato. Pactos invisibles, acuerdos silenciosos, alianzas que se formaron sin darte cuenta y que ahora determinan mucho más de lo que imaginas. Un pacto con la distracción que te hace contestar el teléfono automáticamente cada vez que necesitas hacer algo importante. Un pacto con la procrastinación que convierte cada sueño en algún día. Un pacto con la mediocridad que susurra, ya está bien así, cada vez que estás a punto de exigirte más. El enemigo es un maestro en crear normalidad alrededor de lo anormal. Te hace repetir un patrón destructivo con tanta frecuencia que termina pareciendo parte de tu personalidad. Te obliga a vivir con limitaciones tanto que olvidas que fueron impuestas, no heredadas. Te hace aceptar ciertas prisiones tanto que empiezas a memorizar los barrotes en lugar de buscar las llaves. Y mientras todo esto sucede, pierdes de vista lo que es verdaderamente posible para quienes caminan con Dios. Quienes son elegidos no pueden permitirse vivir en pactos con menos de lo que fueron creados para ser, porque estos pactos no solo afectan la vida personal, afectan a todos los que dependen de la manifestación de la vocación que llevan. Cada día que eliges la zona de confort en lugar de la incomodidad del crecimiento, alguien en algún lugar permanece atrapado esperando la libertad que debería traer. Cada vez que eliges la mediocridad en lugar de la excelencia, una generación pierde el ejemplo que necesitaba para atreverse a más. Ese hábito aparentemente inofensivo que mantienes no lo es tanto después de todo. Esa amistad normal que cultivas podría ser la puerta de entrada a malas influencias. Ese pensamiento común que dejas pasar podría ser la semilla de cosechas indeseadas. Porque en el reino espiritual no hay neutralidad. O avanzas o retrocedes, o construyes o destruyes, o te fortaleces o te agotas. Dios ha puesto en cada elegido no solo un llamado, sino también la sensibilidad para percibir lo que está alineado o no con ese llamado. Esa opresión en el pecho cuando haces algo que sabes que no debes hacer, eso es Dios. Esa falta de paz cuando estás en cierto lugar es una advertencia divina. Esa inquietud cuando estás con ciertas personas es una protección sobrenatural que intenta alejarte antes de que sea demasiado tarde. Pero has estado haciendo algo peligroso. Has estado negociando con tu conciencia. Has estado discutiendo con tus convicciones. Has intentado convencerte de que todo está bien cuando en el fondo sabes que no es así. Y cada vez que lo haces, debilitas un poco más la voz interior que debería guiarte, hasta que llegas al punto en que ya no escuchas las advertencias. Tan acostumbrado estás al ruido del conformismo. Romper pactos silenciosos requiere algo de lo que la mayoría carece: honestidad brutal con uno mismo. Requiere mirarse al espejo y admitir que uno ha sido cómplice de su propio encarcelamiento, que uno ha elegido la seguridad de la prisión conocida en lugar de la libertad desconocida, que uno ha preferido la aprobación de los demás a la aprobación de Dios. Y esta admisión duele, hiere el ego, destruye la autoimagen cuidadosamente construida. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Aquellos elegidos que sienten una creciente inquietud al leer esto no están siendo condenados, están siendo convocados. Dios les extiende su mano, ofreciéndoles una salida a los patrones que los han mantenido por debajo de su verdadero potencial. Pero esta salida requiere cooperación, requiere decisión, requiere acción. No basta con aceptar que se necesita un cambio. El cambio es necesario. No basta con reconocer los pactos. Hay que romperlos. Liberarse requiere reemplazo. No se elimina un mal hábito simplemente dejándolo. Necesitas reemplazarlo con un buen hábito.
No se abandona una relación tóxica simplemente alejándose. Necesitas construir relaciones saludables que llenen ese vacío. No se rompe un pacto con la mediocridad simplemente deseando la excelencia. Necesitas empezar a practicar la excelencia en cada pequeña decisión diaria. El enemigo se resistirá, ofrecerá 1000 excusas convincentes. Utilizará a allegados para cuestionar los cambios. Creará situaciones que hagan parecer más fácil volver a los viejos patrones. Pero si cedes, si negocias, si das marcha atrás, simplemente estarás renovando los pactos que pretendías romper. Y la próxima vez será aún más difícil, porque cada retirada fortalece las cadenas, cada concesión afianza los lazos. Pero aquí está la buena noticia que te infundirá valor. Los elegidos no luchan solos. Hay un ejército invisible que solo espera que tomen sus posiciones y entren en acción. Hay poder disponible que solo se libera cuando hay voluntad de usarlo. Hay suficiente gracia para cada paso que necesitas dar, pero esa gracia acompaña el movimiento, no la inercia. Dios fortalece a quienes caminan, no a quienes se quedan quietos quejándose de cansancio. Así que declara: ¿qué pacto silencioso romperás hoy? ¿Qué patrón destructivo romperás de una vez por todas? ¿Qué alianza con la mediocridad cancelarás ahora? Escribe en los comentarios no una intención vaga, sino un compromiso concreto. Porque cuando los elegidos empiezan a romper los pactos que los mantenían cautivos, allanan el camino no solo para su propia liberación, sino que inspiran a otros a hacer lo mismo. Y así comienza una revolución.